Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer el verso 23. Dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Es semejante a quién? A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Si usted solamente deja la palabra hasta es semejante a un rey, malinterpreta lo que el Señor quiso decir a través de esta parábola. Por eso la tiene que leer de manera correcta. El reino de los cielos es semejante a todo lo que de aquí en adelante el mismo Señor relató. Eso es lo que quiere decir la palabra. Por eso dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. No hay ninguna coma, es de corrido. Y sigue diciendo: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuántos talentos le debía ese uno? ¡Wow! Mucha plata, mucho dinero. 10,000 talentos, cuando hice la conversión a hoy, más o menos es una plata, un dinero impagable. Es mucha plata. Son más de, casi 8,450 millones de pesos. Esos son 10,000 talentos hoy. Estoy hablando de la cifra de hoy. Una cifra impagable. Nadie, ninguno, ni usted ni yo lo podemos pagar. Por lo menos yo no puedo pagar esa deuda. Para mí es una deuda impagable. Así como la cantidad de pecados que yo he cometido. Para mí es impagable mis pecados. No los puedo pagar. No puedo decir que si me voy para un retiro espiritual puedo pagar por mis pecados. Eso es un error doctrinal. Y de por sí es una barbaridad espiritual. Y de por sí es una basura espiritual. Y eso es lo que dicen muchos. ¿Quieres ser libre de pecado? Ve a un retiro, vale 400,000. Como si eso sanara mi pecado. Esa es la peor mentira que se ha inventado la iglesia del siglo XXI de hoy. Que a través de métodos humanos, o a través de pagos mensuales, o a través de pagos trimestrales, entonces yo puedo ser sano, o yo puedo ser libre de una deuda, y de una deuda por demás espiritual. ¿Una deuda qué? Dígalo fuerte: ¿una deuda qué? Por demás espiritual. Y yo le quiero decir algo: las cosas espirituales hay que resolverlas en el espíritu. Las cosas espirituales hay que resolverlas ¿cómo? En el espíritu. No puede resolver usted algo espiritual con especies o con sacrificios o con dinero. No lo puede hacer, porque se constituye usted en un brujo y en un hechicero. Y yo le quiero decir algo: ni los brujos ni los hechiceros heredarán el reino de los cielos. Así de fácil es. Esto es para que le quede claro. Si yo comienzo a mezclarme en jurjes para que sea quitada mi culpa y mi falta, hasta ahí llegó mi cristianismo. Pasé el límite y me convertí en un brujo y en un hechicero. Por lo tanto, ¿cómo? No, dígalo fuerte: por lo tanto, como dice, por lo tanto usted no podrá salir contra Satanás y estar de acuerdo con él al mismo tiempo. En otras palabras, usted no puede usar ninguna herramienta cristiana que le fue dada a través de la palabra cuando usted está de acuerdo con Satanás en lo que hace. Es así de fácil. Si usted se pone de acuerdo con Satanás para hacer algo que le pertenece al reino de las tinieblas, no podrá salir contra él porque no tiene autoridad. Inmediatamente su autoridad le es quitada. Y así como en alguna cita bíblica dice: y quedarás desnudo y en vergüenza. ¿Quedarás desnudo y qué? Y en vergüenza. Eso le ocurrió a una persona, lo leí en un libro. Creo que fue el libro de Cerdos en la Sala, donde un hombre, ministro del evangelio o líder de una iglesia, tal vez de esos que se preparan y tal vez están más preparados que chocolate espeso, así no dice el dicho, ¿no? Bueno, que yogur ¿qué?
Eso, está más preparado con yogur. Bueno, yo creía que era un chocolate espeso, pero igual, está más preparado. Se preparan, hacen muchas escuelas, se llenan de mucho conocimiento. Tal vez son unos tebas en la palabra y se conocen la palabra de cabo a rabo. Tal vez se conocen todas las citas bíblicas y pasaron con alta nota en los niveles que imponen las iglesias para que la gente se llene de conocimiento. Yo creo que era un hombre así. Y este hombre comenzó a ministrar. ¿Comenzó a qué? A ministrar al estilo iglesia del siglo XXI. Es decir, le cogía la cabeza al otro y se la merecumbiaba. Y viendo que el otro no hacía nada, le pegaba golpes en el estómago, le decía fuera, fuera, fuera. Una cantidad de cosas, que es lo que se ve hoy. Le soplaba con su aliento fétido, hacía una cantidad de morisquetas y payasadas. La persona que estaba, entre comillas, recibiendo toda esa administración que lo hacía moverse y estremecerse, y tal vez se meneaba la cabeza y se meneaba el pelo así, le brincaba por un lado para otro. A mí no, porque no tengo. Pero esa persona tal vez tenía mucho pelo. Este hombre comenzó a decir nicotina, nicotina, nicotina. O sea, el hombre que estaba recibiendo comenzó a decir nicotina, nicotina, nicotina. Este hombre, viendo que no pasaba nada en él y que antes, por el contrario, le estaba respondiendo, le estaba desenmascarando, pues él lo soltó. El líder se le acercó y le dijo: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este hombre dice nicotina? Este hombre líder quedó postrado en el piso y dijo: pastor, porque yo todavía fumo y me fumo un paquete de cigarrillo al día. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque intentó ir contra Satanás, intentó desenmascarar un espíritu de las tinieblas en medio de una administración, ¿verdad? En medio de algo espiritual que se estaba moviendo en ese lugar, y sencillamente el espíritu que estaba en la persona que estaba siendo ministrada lo desenmascaró. ¿Lo qué? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, tal vez al interior de nuestras vidas, tal vez al interior de nuestro hogar, al interior de nuestra familia, pues todo el mundo se queda callado con el testimonio que estamos dando. Pero cuando salimos fuera, nos tenemos que poner una máscara para que nos sigan diciendo que somos cristianos o líderes llenos de conocimiento. Y ahora les hablo a la iglesia, a la persona común y corriente, como usted y como yo. Y se lo vuelvo a repetir: usted no podrá salir contra Satanás si usted está de acuerdo con él. Así de fácil. Entonces es mejor que a partir de hoy, la primera decisión que tiene que tomar en su vida, la primera decisión que tiene que tomar hoy, antes de estar a cuentas con el Señor, es renunciar a todo aquello que lo ata a usted al reino de las tinieblas, con la cual ha hecho alianzas con Satanás. De lo contrario, no podrá hacerlo. De lo contrario, la administración será en vano. Si usted no renuncia a todo aquello que ha traído oscuridad a su vida, a su hogar y a su descendencia, no podrá avanzar en nada, absolutamente en nada, en las cosas del Señor, y quedará frenado en todas las cosas. Amén. Pero les tengo una buena noticia. Jesús vino a la tierra con un propósito firme, y ese propósito firme precisamente está escrito en el libro de Isaías, capítulo 61. Yo creo que usted y yo conocemos estas citas bíblicas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a... Y hay una lista de cosas, hay una lista de ¿qué? De actos, de tareas que el Señor vino a traer a la tierra para ti y para mí. De hecho, Él, antes de comenzar su ministerio, abrió el libro del profeta Isaías, declaró la palabra y dijo: esto a partir de hoy se está cumpliendo. ¿Se está qué? Cumpliendo. Ahora, si lo dijo Jesús, esto que Él dijo se tiene que aplicar en su vida. Así de fácil. Porque entonces, ¿qué clase de cristianismo está usted practicando? ¿Qué clase de cristianismo está usted ejecutando en su vida?
¿Por qué no mira? ¿Por qué no hace un análisis de su vida cristiana y verifique con toda precisión que su cristianismo está de acuerdo a la doctrina, fundamentos, principios y mandamientos que el Señor dejó en su palabra? Y ese es el primer estamos a cuentas que tenemos que comenzar a hacer. Es lo primero que tenemos que hacer. Es la primera tarea que tiene que hacer usted y que yo todavía, aún hoy, sigo haciendo. Y la sigo haciendo porque cada día necesito acercarme más y más a Él. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 3, creo que también usted se conoce esta cita bíblica, porque lo que estoy haciendo es fundamentando todo a través de la palabra. ¿Estoy fundamentando todo a través de qué? A través de la palabra. Esa cita bíblica yo la tengo en una hoja que está aquí rota. Pero está aquí, mire, está aquí. Yo un día la arranqué porque precisamente muchos cristianos no estuvieron de acuerdo con esta palabra. Muchos cristianos que no estuvieron de acuerdo con esta palabra. Entonces decidí arrancarla de mi Biblia. Dije, ¿para qué la tengo si los cristianos no están de acuerdo con lo que el mismo Señor declaró? Imagínense, el mismo cristiano yéndose en contra de lo que Dios dijo. Y muchos no están de acuerdo con esta palabra. Dice la palabra en el capítulo 3, versos 10 en adelante. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice: y ya también el hacha, ¿el qué? Está puesta a la raíz de los árboles. ¿Dónde está el hacha? ¿Puesta dónde? Claro, a la raíz. Ahí está puesta. El hacha está puesta en su raíz. ¿En cuál? Ahí lo dice. Está muy clara. Mire para que usted vea dónde está puesta el hacha. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, ¿cómo dice? Ustedes tienen hambre. ¿Cómo dice? Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Es que, entonces esa es la pregunta. ¿En qué raíz de su árbol está el hacha que Dios tiene lista para cortar? ¿Qué frutos está dando usted? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus frutos? La amargura, la pelea, la contienda. ¿Cuáles son sus frutos? La gritería. ¿Cuál es el fruto suyo? Eso es lo que tenemos que mirar. Y no nos gusta. ¿Sabes qué hacemos? Cortamos los frutos, pero dejamos la raíz. ¿Y qué pasa cuando usted corta los frutos y deja la raíz? Pues vuelven a salir los mismos frutos. Y esa es tal vez la gran pregunta que muchos se hacen. Pastor, ¿cómo dicen? Me parecen cabras. Pastor, ¿por qué razón repito tanto lo mismo? Peco y peco en lo mismo. Así dicen. ¿Por qué creen? Porque hacen lo que están haciendo hoy los cristianos. Van a un retiro espiritual y le cortan los frutos. Ay, quisiera tener unas tijeras, Adriana. Claro, unas tijeras para ver si le cortamos aquí los frutos a este. Hay que cortar los frutos aquí a todo el mundo. Yo soy capaz de cortarle los frutos a la gente. Claro que eso es lo que hacemos normalmente. Cortamos los frutos. Entonces vamos al retiro, lloramos como cocodrilo. ¿Lloramos como qué? Parecemos cocodrilo. ¿Usted ha visto un cocodrilo llorar? Lágrimas de cocodrilo. ¿Usted sabe por qué el dicho es lágrimas de cocodrilo? Porque el cocodrilo nunca llora. ¿El cocodrilo qué? Claro, nunca llora. Y eso es lo que hacemos. Entonces llega el líder y le dice a usted: póstrese delante del Señor. A ver qué pecado ha cometido, fornicación. Llévelo a la cruz y ya. Te voy a cortar uno que tengo por aquí. Uno terrible, vea. Aquí hay uno, vea, aquí hay otro. Vea, ya encontré otro por aquí, vea. Otro aquí, vea. Y este que está aquí. Uy, terrible. Pero si no corto la raíz, si no corto lo que hay aquí en el corazón, aquí, no va a pasar nada aquí. Por eso tenemos que estar a cuentas. Por eso tenemos que estar, ¿qué?
a cuentas. ¿Para qué? Para que en algún momento de nuestras vidas podamos llegar a la raíz de todos nuestros asuntos. ¿Podemos llegar a la raíz de qué? De todos. Mírelos todos. Colóquese a cuentas con el Señor y mire cada uno de los frutos que está produciendo su árbol. Ese es estar a cuentas. Estar a cuentas es poder colocarse delante del Señor. ¿Poder qué? Claro, colocarse delante del Señor y colocar los frutos que estoy dando. No, pastor, voy a colocar los talentos. ¿Voy a colocar los qué? Los talentos. ¿Para qué? ¿Para qué si tus talentos cuando lo coloca delante de Dios ya están contaminados por el fruto que produce? Por eso hay que comenzar por el comienzo. Hay que comenzar ¿qué? Por eso el Señor dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire el verso 12, que es donde quiero ponerle la lupa. ¿Qué quiero hacer con el verso 12? Ponerle la lupa. Dice, su aventador, ¿su qué? Dígalo fuerte, ¿su qué? Su aventador está en su mano. El aventador tal vez no es como el hacha. El aventador es como una hoz. Es un instrumento de la agricultura. Y es como una hoz la cual poda o limpia la era. Entonces imagínese usted al Señor con el aventador en su mano. ¿Con el aventador dónde? En su mano, que es lo que a la gente no le gusta. Por eso nunca hablan de estas cosas. Por eso prefieren hablar del amor de un Cristo romano. Del amor de un Cristo ¿qué? Mas no del verdadero amor de un Cristo judío. Esa es la diferencia. Un Cristo romano manipulado por hombres. Un Cristo romano al cual el hombre le puso carácter. Mas al Cristo judío, ¿quién le podrá colocar el carácter? Si no es el que está escrito en la palabra, que lo colocó el mismo Padre cuando lo envió a la tierra. Por eso está claro. Él vino con su aventador. Él vino para tomar su aventador en su mano. Y dice la palabra, y limpiará su era. ¿Cómo dice? Y recogerá su trigo. ¿Qué más hará? Muy bien. ¿Y a dónde lo va a recoger? Pues sencillamente lo va a recoger en el granero. Y dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces aquí vuelve una pregunta para los cristianos. ¿Usted qué es? ¿Trigo o paja? ¿Usted qué es? ¿Qué? ¿Ah? Se acabó el lío. Mire, a ver si usted es trigo o es paja. Ay, pastor, yo creo que soy, que no sé. No sé. Si no sabes, entonces colóquese a cuentas para que deje de ser paja, para que deje de ser un pábilo que se lo lleva el viento y comenzar a ser trigo, para que ese trigo dé fruto y fruto abundante. Porque si usted es paja, sencillamente el Señor la envolverá y la echará en un fuego que nunca dejará de arder. Un fuego que nunca ¿qué? Dígalo fuerte, un fuego que nunca ¿qué? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Por eso Juan el Bautista, al igual que el Señor, habló de tres principios fundamentales. Habló de tres ¿qué? De tres principios y de tres fundamentos que son básicos para que usted y yo, ¿quién? Dígalo fuerte, ¿quién? Usted y yo lo pongamos por obra para que todo comience a cambiar en su vida. Mire, yo le voy a decir algo. Las cosas no van a cambiar en su vida de larín larán. Las cosas en su vida no van a cambiar de larín larán. No van a cambiar porque sí, por arte de magia. Porque el cristianismo no es suerte ni azar. El cristianismo no es entre más obras yo hago, entonces más salvo soy. Entre más sirvo en mi iglesia, entonces más salvación vendrá a mi vida. Entre más gente tenga, más fruto tengo. No, nada que ver el fruto con la gente. El fruto es otra cosa.
El problema es que hoy la iglesia acomodó el fruto a la gente. Entonces inventan que el que más gente tenga, más frutos da. Eso no es cierto. Eso es mentiras. Jesús nunca habló del fruto por la gente. Jesús habló del fruto por el carácter y por lo que produce el Espíritu Santo en su vida. Por lo que produce el Espíritu Santo ¿en quién? En su vida, carácter. El Espíritu de Dios produce carácter en su vida. Y si en usted no hay carácter, yo le quiero decir algo, el Espíritu de Dios no está en su vida. Usted tiene todos los espíritus en su vida, menos el Espíritu de Dios. Y ese es el verdadero fruto. La fe, la templanza, ese es el verdadero fruto. Esos tres principios o fundamentos, yo lo llamo principios fundamentales para poder agruparlo, son arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el primer principio? Claro, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Si usted no da un giro de 180 grados en su vida, no pasa nada. Si su giro es de 30 grados, no va a pasar nada. Si su giro es de 70 grados, no va a pasar nada. Si su giro es de 130 grados, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje el cual usted todavía lo sigue teniendo en su vida. Y ese porcentaje, así sea pequeño, leuda toda la masa. ¿Leuda qué? Se acabó el lío. ¿Le guste o no? Así sea la contaminación pequeña. Por eso al comienzo hablé del ejemplo. Da lo mismo 1000 fornicaciones que robarse un dulce. Da lo mismo. Da lo mismo media mentira que 50 mentiras. Da lo mismo. Y da lo mismo, ¿por qué? Porque si a cada una de esas cosas usted no le introduce el arrepentimiento en su vida, o sea, si no da el giro completo, si no se vuelve al Señor con todo el corazón, si no se pone a cuentas con Él, nada va a pasar en su vida. Nada. Todo va a seguir igual. Tal vez el área financiera se le arregle. Tal vez el área sexual se le arregle porque decidió contraer matrimonio con la mujer con la cual fornicaba de día y de noche. Entonces se le arregló su vida sexual. Dejó de convertirse en un lujurioso y lascivioso con la mujer que tiene al lado para convertirse en un hombre el cual ama y anhela a su mujer. Fíjese cómo una decisión puede hacer un giro y un cambio en su vida en una de sus áreas. Así de fácil. Entonces deja usted de fornicar para convertirse en un hombre que tiene una esposa la cual ama y anhela con todo su corazón. Es así de fácil. Fíjese la gran diferencia que hay. Pastor, o sea que un papel firmado hace eso. Sí, sí lo hace. Porque usted se pone en orden delante de los hombres. Y cuando usted se pone en orden delante de los hombres, entonces se pone en orden delante de Dios. Es así de fácil. ¿Cuántos están de acuerdo? El segundo principio, ¿el segundo qué? Principio fundamental, básico es: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Haced qué? Dígalo fuerte, ¿haced qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Se acabó el lío. Contra esto no hay ley, contra esto no hay retiros espirituales. ¿Por qué? Porque el fruto siempre se va a mostrar. El fruto de su pecado siempre se va a mostrar. El fruto de su lujuria se va a mostrar. El fruto de su lascivia se va a mostrar. El fruto de sus mentiras se va a mostrar. Siempre. Entonces, el mismo Juan el Bautista declara un principio antes incluso de que Jesús predicara el evangelio. Antes de que Jesús abriera su boca para predicar el evangelio que un día el Padre le entregó en los cielos. Y se lo entregó a su pueblo. ¿Se lo entregó a quién? Y su pueblo no lo recibió. Lo mismo está pasando con la iglesia cristiana de hoy. El Señor entregó un evangelio que vino directamente de Dios y abrió su boca hablando de aquel que conocía, para que muchos aplicaran lo que el Señor estaba diciendo. Pero muchos de los de las iglesias de hoy no lo hacen. ¿No lo qué? Dígalo fuerte, no lo qué. No lo hacen. Y entonces se pasan por la faja la palabra. ¿Qué hacen con la palabra? Y la tercera fue la que acabé de declarar con el hacha. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, tanto a usted como yo, como el de al lado, como el de atrás, como el pastor Chichumeco, bonito que se para en la tarima, como el apóstol Te lo vino, me lo veas, como cualquiera.
A todos les va a pasar lo mismo. Si todos son árboles y esos árboles no dan buen fruto, el Señor tomará el hacha y cortará el árbol y lo echará en el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Esto aplica para todos. ¿Para quién aplica? Tanto para usted como también para mí. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Fuerte ese aplauso! El libro de Mateo capítulo 18, desde el verso 23 hasta el 35, retomando la palabra, habla precisamente de un rey que llamó a cuenta a sus siervos. ¿Qué hizo el rey? Llamó a cuentas a sus siervos. Tal vez esta noche el Señor te llame a cuentas. Un día yo estaba en mi cuarto. Yo siempre me levanto muy temprano en la madrugada para hablar con el Señor y para hacer las tareas que me gusta hacer en las horas de la madrugada, especialmente las que tienen que ver con el Señor. Y me senté en mi cama. Siempre me siento en el borde de la cama. Coloco mis codos sobre mis rodillas y meto mi cabeza sobre mis brazos y hablo con Él. Y un día se me apareció el Señor y me dijo: hoy es el día en el cual voy a hacer juicio contra tus enemigos. Yo seguí hablando con Él porque no entendía qué era lo que el Señor me quería decir. Entonces me dijo: tú tienes 3 enemigos. Un día me lo dijiste y me los nombró. Se llama tal, Pascual y fulanito. Claro, yo me puse la mano en la cabeza y dije: wow, tremendo esto que me está pasando hoy. Y el Señor me dijo: pues hoy voy a hacer justicia sobre ellos. Y me empezó a recordar. ¿Qué empezó a hacer el Señor? Pues a recordarme, a decirme: recuerda que al uno me dijiste que lo atravesara un rayo. ¿Te acuerdas? Al otro me dijiste que cuando estuviera atravesando la carrilera del tren, que se le quedara varado su carro y que pasara el tren y lo moliera. Y a la otra me dijiste que le diera un cáncer, que no pudiera soportar ni ella misma el dolor, hasta tal punto de que ella misma se tenía que matar. Pues he venido a hacer lo que un día me pediste. Así me dijo. Me llamó a cuentas. Estos 3 enemigos me hicieron la vida imposible y comenzaron a inventar hechos y acontecimientos que nunca sucedieron. Destruyó mi casa, destruyó mi familia, casi que acaba con la iglesia, casi que acaba con todo. Estos 3. Ahí tengo en mi escritorio, eso se llama una providencia, donde el mismo magistrado habla de cada uno de ellos y habla acerca de las mentiras, contradicciones e inventos que ellos mismos se inventaron. Y lo tengo ahí. Entonces yo levanté ese argumento de ver cómo el mismo hombre, me defendía de todo lo que nunca había hecho, y yo tenía un dolor tan grande en mi corazón, tenía tanto dolor en mi corazón, había tanto odio y tanta rabia por estos 3 que un día, en medio de mi desesperación, lancé estas 3 palabras contra ellos. Una, la cual decía: a este señor yo quiero que se lo atraviese un rayo, a este señor yo quiero que lo atraviese un tren, y a este señor yo quiero que le dé un cáncer, hasta tal punto de que no se pueda soportar su propio hedor, de lo podrida que tiene que quedar. Y el Señor se me apareció y me dijo: hoy es el día del juicio de estos 3. Y me dijo: ¿qué respondes a esto que te estoy diciendo? Cuando el Señor me dice eso, yo comencé a llorar. Se me rompió el corazón en 1000 pedazos. Por un lado, porque yo decía: wow, es el tiempo de mi venganza, porque los quiero ver a todos y quiero ir a sus sepelios. Por otro lado, porque yo no tenía la capacidad de juzgar a nadie, ni colocar sobre alguien ninguna sentencia. Y había una confrontación muy fuerte desde esa hora de la madrugada, casi 1:30 de la mañana, hasta las 3:30, faltando un cuarto para las 4. Ahí postrado. Y cuando hablo de postrado no quiere decir que esté acostado, arrodillado. No, ahí, con las manos en la cabeza, apoyando mis codos sobre mis rodillas, quebrantado, llorando. Faltando 10 minutos para las 4, antes de irme a bañar, para venir a trabajar aquí a la iglesia, porque vengo muy temprano. Me levanté
levanté la mano al cielo y le dije: Señor, yo no quiero que hagas nada en contra de ellos. Yo los perdono. Desde ese día, toda mi salud fue restaurada y restituida. Desde ese día, Dios comenzó a hacer algo en mi economía. Desde ese día comencé a recibir mayor revelación de la palabra para traérsela al pueblo. Desde ese día comenzó a crecer la emisora, porque prácticamente era una emisora muy local. Desde ese día Dios comenzó a hacer las grandes cosas que Él prometió que iba a hacer con mi vida. Y eso que estoy relatando es exactamente lo mismo que está aquí escrito con los dos deudores. Mientras que el uno le debía 10,000 talentos, el cual el rey se lo perdonó. ¿Qué hizo el rey? Se lo perdonó porque este no podía pagar y suplicó paciencia para pagar. El Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquel siervo halló a su consiervo que solamente le debía 100 denarios. La diferencia entre lo uno y lo otro es garrafal, del norte al sur, del oriente al occidente. Hay una gran diferencia entre 10,000 talentos a 100 denarios. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Y yo le pregunto a toda la iglesia que está reunida en este lugar: ¿cuántos pecados no te ha perdonado a ti el Señor? ¿Cuántas faltas no te ha perdonado y te ha limpiado el Señor en tu vida? ¿Cuántas cosas que has hecho que van en contra de los principios, fundamentos y de la palabra de Dios, Dios no te ha perdonado? Dios no te ha limpiado con su sangre. Y la pregunta es: ¿por qué razón, si el Señor te ha perdonado de una manera descomunal, de una manera que, dígalo fuerte, de una manera que, de una manera descomunal, ¿por qué tú no perdonas lo poco que han hecho contigo? Porque es poco ante lo mucho que tú has hecho. Esto pasó con estos dos deudores. Este hombre que fue perdonado, este hombre que fue perdonado, fue y se encontró con el que le debía 100 denarios. Nada, un dulce del supermercado. Por eso el ejemplo del comienzo. Estas charlas son todas concatenadas, estas charlas son fundamentadas para que usted lo aplique a su vida, que usted comience a hacerlo en medio de su vida, en medio de su hogar, en medio de su descendencia, para que usted lo enseñe. ¿Y a quién se lo enseña si primero no le tiene que llegar a usted para que lo pueda enseñar de manera correcta? O si no lo va a enseñar como lo enseñan todos, parece un loro repitiendo y repitiendo y repitiendo. Si usted no vive esto, no podrá salir de su boca. Así de fácil. Por eso al comienzo puse mi ejemplo. Me dolió, claro que me dolió. En algún momento de esas 2 horas y pico que duré allí, tuve la intención de decirle: Señor, mátalos. Quiero ir a sus sepelios. Quiero reírme en la cara de sus familiares. Pero el mismo espíritu que moraba en mí en esos momentos me dio convicción para que yo pudiera decirle al Señor: Señor, no le hagas nada a ninguno. Yo los perdono. Esto mismo pasó acá. Y esto mismo que pasó acá, no por el hecho de ser una parábola, se va a convertir en un juego para el cristiano. Al contrario, es una parábola para que usted comience a cumplirla. Para que usted comience a ¿qué? Dígalo fuerte, para que usted comience a ¿qué? A cumplirla. ¿Qué espera? ¿Cuánto más va a esperar cuando sus huesos se calcinen? ¿Cuánto más va a esperar cuando su colon se pudra? ¿Cuánto más va a esperar cuando a su estómago se le abra una llaga incurable? ¿Cuánto más va a esperar? Y se lo digo a la iglesia, y se lo digo a las mujeres y a los hombres que están aquí. ¿Cuánto más van a esperar? Si Dios envió a Jesús para que tus pecados y los míos, tus faltas y las mías, todas, ¿cuántas? Dígalo fuerte, ¿cuántas? Todas fueron quitadas y borradas. Porque tú no haces lo mismo con tu próximo. ¿No haces lo mismo con quién? Dígalo fuerte, ¿no haces lo mismo con quién? Con tu próximo. ¿Por qué te atas? ¿Por qué sigues amarrado a la falta de perdón? ¿Por qué sigues amarrado a la enfermedad, a la migraña, al dolor?
¿Por qué sigues amarrado? ¿Qué te crees más que los demás? Porque cuando tú no ves a tu próximo como te ves a ti mismo, entonces te vuelves más que ellos. Es así de fácil. Por eso la iglesia hoy tiene que tomar conciencia de lo que Dios está hablando. La iglesia está llena de enfermedades porque nunca aplican lo que tienen que aplicar en sus vidas. Porque prefieren los métodos de hombres antes de lo que Dios está diciendo en la palabra, al pie de la letra, al pie de la que. Mire, va a seguir usted en medio de sus verdugos. Ese es el problema. Pregúntese por qué está así. Pregúntese por qué su cara es apretada, carepuño. Eso es lo que vemos en las iglesias. Hombres y mujeres con carepuño, amargados con raíces de amargura profundas. Y creyéndose los temas del evangelio. ¡Ya basta! Es suficiente. Dios hoy dice, es suficiente. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano seguirán allí en medio de sus verdugos. Mire lo que dice la palabra. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Será que tú tienes lo suficiente como para pagar toda la deuda del Señor? ¿Será que tienes la plata suficiente para ir a la cruz del Calvario y ofrecer los 400,000 de tu retiro espiritual o los 250,000 de la actividad que van a hacer en la iglesia? Y así está la iglesia contaminada, vuelta a una miseria por estos que hablan mentira delante de la gente y se ponen máscaras, pero a la hora de actuar no hay ningún espíritu en ellos. Y esa es la verdad de lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Le guste a usted o no, venga aquí a chismosear y a hablar paja. Contra esta palabra no hay ley. No hay ley. Así usted se pare de cabeza o haga como chivo. Y así a usted le guste o no. Pero ya basta. Porque la iglesia está sumergida en medio de dolor, en medio de enfermedad, en medio de podredumbre, en medio de iniquidades, en medio de maldades, en medio de falsedades, en medio de máscaras, en medio de tramposos. Y no son capaces de pararse firme para ponerse a cuentas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie. Por eso tanto usted como yo tenemos que estar a cuentas. Tanto usted que está ahí como yo que estoy aquí. Cada día me pongo a cuentas. Cada día. Usted recibió el perdón inmerecido que el ser humano recibe de parte de Dios. No merecemos el perdón de Dios, ni podemos pagarlo con nada. La persona que ha recibido el perdón de Dios debe aprender a perdonar. Aprender. Porque no es emocional, es una decisión. Si es una decisión, tiene que tomarlo no en las emociones, sino aquí en la mente, aquí donde está almacenado. Perdonado, pero sin querer perdonar. Así andan los cristianos. Y en algún momento tendrán que estar a cuentas. ¿Hasta cuánto? Dice la palabra que 7 veces. 7 veces, 70 veces 7. Ponga ese número en un cuaderno y verá que es una cifra que usted no podrá leer. Ni siquiera es una cifra que usted podrá separar por puntos y decir cuánto es. Si quiere se lo pongo. Coloque 70 veces 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puntos suspensivos hasta el 70. Sepárelo en miles y verá que esa cifra usted no la podrá leer. No existe tal cantidad en ningún banco. ¿Por qué? Porque no importa cuántas veces te hayan hecho daño. Lo que importa es cuántas veces tienes la capacidad de perdonar. Así de fácil. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el más grande de todos los ejemplos fue el ejemplo de Job. ¿El ejemplo de quién? De Job. Job siempre comenzó a buscar respuestas acerca de todo lo que le había ocurrido. Así como muchos aquí están buscando respuestas del por qué le suceden cosas en sus vidas. Y al final, Job fue confrontado con el Señor. ¿Qué le pasó a Job? Dígalo fuerte, ¿qué le pasó a Job?
fue confrontado con el Señor. Levante su mano derecha. Levanta tu mano derecha y dígale: Señor, ahora ciño como varón mis lomos. Tú me preguntarás y yo te contestaré. Amén. Yo le quiero decir algo. Ninguna cosa que Dios le pregunte, usted tiene la capacidad de contestar. Ninguna. El Señor le preguntó a Job una: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si eres o si tienes inteligencia. Yo le pregunto a la iglesia: ¿dónde estaba usted, iglesia, cuando el Señor estaba fundando la tierra? Si ve que no somos nada, si ve que somos unos zoquetes sordos, que no hemos escuchado y puesto por obra lo que Dios nos dice, ¿de qué no las tiramos? ¿De qué se cree usted? ¿Qué se cree usted? ¿De qué se las tira? ¿Dónde está su sabiduría y su inteligencia? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Te hago la pregunta, iglesia, y verás que no tienes manera de responderle a Dios nada. Nada. Qué tremendo. La iglesia no tiene respuestas ante las preguntas de Dios. ¿Saben por qué? Porque sencillamente la iglesia se tiene que someter al que se tiene que someter, a nuestro Padre Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dijo a Job lo siguiente: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Y ahora te pregunto a ti, el que disputa con Dios, responda a esto. Usted que ha tomado la palabra para usted como si fuera el Tebas, pero nada de lo que está aquí lo pone por obra, y además de eso se la petaquea, se la traga y se la pasa por la faja, y no cumple absolutamente nada de lo que dice. Eso es como si usted disputara o contendiera con el Omnipotente. Esto va más allá. ¿Tú sabes cómo te perdonó Dios? ¿Tienes respuesta a eso? No tienes. Entonces, ¿por qué no perdonas? Si no hay respuesta ni siquiera el por qué Dios te perdonó a ti. Levante su mano derecha. Levante su mano derecha bien alto y dígale: Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Ay, pastor, y el perdón! ¡Ay, pastor, yo pensé que usted iba a cerrar los ojos y decir: ay, ay, perdona al que te hizo daño! Ese es su problema. Ese problema es suyo, no mío. Ese es su problema. Si usted quiere seguir como está o quiere hacer lo que Job dijo cuando afirmó: ahora me aborrezco. ¿Ahora qué? Me aborrezco. Porque definitivamente no soy nada y necesito de ti. Levante su mano y diga: Señor, necesito de ti. Señor, desciende sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, y levántame en este tiempo. Levántame, Señor, con tu amor, con tu bondad y con tu misericordia. Padre, hoy me comprometo a estar a cuentas contigo, para que tú obres en medio de mi vida, en medio de mi hogar, en medio de mi descendencia, y transformes todo lo que tengas que transformar
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.